Ese día arrancamos con un objetivo claro, llegar a Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, para intentar conseguir el parabrisas que necesitábamos cambiar para poder seguir viaje. Pero antes nos esperaba una de las rutas más escénicas que recorrimos en el país, atravesando nuevamente las montañas del Atlas y cruzando el paso de montaña más alto del Reino de Marruecos. El plan parecía simple, hasta que en medio del camino pasó algo que no esperábamos. Un encuentro que terminó cambiando nuestros planes. Arrancamos nuestro 10º video acá en Marruecos. Vamos a... ¡Qué locura! ¿Hace cuánto tiempo estamos acá? ¿Y como 50 días? Y este país no nos deja de sorprender Ya. día a día. Y eso que lo hemos dicho 80 millones de veces, pero realmente así nos sentimos. Uno de nuestros países favoritos en nuestro recorrido por el mundo hasta el momento. En este video vamos a llegar a la ciudad de Marrakech, una de las ciudades más importantes de todo el país. Pero antes tenemos que cruzar estas tremendas montañas que tenemos acá adelante. Vamos a reencontrarnos nuevamente con las montañas del Atlas. Y no solo eso, sino que atravesar el paso de montaña más alto que tiene acá el país. Así que se viene una linda aventura por delante. Nos hemos desviado como de la ruta principal y estamos haciendo esta ruta secundaria que está pavimentada, como pueden ver, en muy buen estado. Pero miren lo que es este paisaje. ¿Qué tal manejar por acá? Me encanta. Lo que tiene esta ruta es que es bien estrecha, así que si tienen un vehículo grande, por ahí es mejor tomar como la autopista o la ruta principal, que era por la que nosotros veníamos el día de ayer, que te lleva también hacia Marrakech. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es bordeando todo el valle del Ounila, que es el río que les estábamos contando en el episodio anterior, cuando estábamos visitando la casba de Ben Ait Adou. Espero haberlo dicho bien, si no me falla la memoria con el nombre. Impresionante los paisajes. Juro que no puedo creer la ruta que estamos haciendo. Es impresionante dónde estamos metidos. Miren lo que es todo este valle. No, que... Solo espero que las piedras esas no se caigan. No, en cada curva aparece un paisaje distinto que es... No tengo más adjetivos, pero es fabuloso. Como si el viaje no nos dejara de sorprender. Veníamos por la ruta y vimos muchos motorhomes. Y dijimos, che, esto tiene que ser una expedición de motorhome. Y vimos a los chicos de Sin Código Postal, que fueron quienes estuvimos en España y nos ayudaron con el cruce y todo, que están acá guiando una excursión de motorhomes. Y les habíamos contado que ellos hacen estos viajes. Así que nada, fue muy loco. Y los vimos y pegamos la vuelta. Bueno, nos vamos a hacer sociales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son como 11 motorhomes viajando guiados por los chicos. Qué tremenda experiencia.
paisaje, por favor, las montañas nevadas allá. No, es alucinante. Che, y según los cálculos deberíamos empezar a subir, o sea, más allá de que estamos bajando, porque acá estamos a 1700 metros de altitud, pero el paso está a 2600. Un montón hay que subir. No, esto es fabuloso. Miren lo que es esta vista. Y acá vamos a empalmar con la ruta principal que uno puede hacer si no quisiera hacer este camino, pero no hace falta que se lo digamos. Con las imágenes que acaban de ver, vale la pena hacer esta ruta porque fue espectacular. Me pasó algo que no sé si lo habíamos mostrado. Miren la señal de pare. Claramente te das cuenta que dice pare por la forma, ¿no? Miren lo impecable que está la ruta principal, si alguien no quiere hacer esta. Qué hermosuras las rutas de Marruecos, por favor. Parada a almorzar, ya hemos llegado en el punto más alto de esta ruta. Tenemos unas pechuguitas de pollo y ensaladita. Son muy profundos estos bolsitos que tenemos porque este tamaño de ensalada que Santi la tiene ahí, la tengo acá en el plato y miren todo lo que es. Así que vamos a comer y luego bajamos a disfrutar de la vista. Miren lo que es ahí atrás, la cantidad de motorhomes que andan con los chicos. ¡Qué locura! Como les contamos, hemos llegado al punto más alto de todo Marruecos, ¿no? Es el punto más alto de Marruecos, ¿no? Por lo menos el cruce, digamos, porque digamos, tenemos el Monte Toubkal, que es la montaña más alta y que estoy con ganas de hacer compra. No sé si ahora, más adelante, pero... Bueno, miren. Yo dije mal, dije antes 2600, pero me había confundido, es 2260. Así que estamos en el punto... Estamos en la ruta más alta de Marruecos. ¡Qué locura! Sos una postal con la montaña de fondo. No podemos creer los colores. Uy, mirá, todas las ovejas encima es como una... No sé, o sea, no hay palabras para describir todo lo que estamos viviendo y viendo acá. Qué hermosos paisajes. Qué hermoso Marruecos. Nos encanta este país. Y estamos con Handy, por lo menos por el día de hoy, porque los chicos nos invitaron a sumarnos a la caravana, a compartir con ellos. Habían muchas personas los que están viajando que nos conocen, así que vamos a ir a pasar el día de hoy en el mismo camping y mañana recorrer Marrakech juntos. Por estas cosas es que nuestra vida siempre es tan incierta que nunca sabemos dónde vamos a pasar la noche, dónde vamos a dormir, cuándo vamos a llegar a un lugar. Bueno, estos son los nuevos planes. Son estas vistas y la montaña ahí atrás. Pregunta para los marroquíes que están viendo este video: ¿esa montaña nevada que se ve ahí es el Monte Toubkal o no? Porque intenté buscar en internet y no logro darme cuenta, así que les agradecemos sus comentarios. Después de que terminé de grabar eso, me pareció ver para el otro lado otra montaña más alta, porque el Monte Toubkal es la montaña más alta de Marruecos y del norte de África, con 4167 metros sobre el nivel del mar, pero yo no sé si voy a poder mostrarles esa montaña que alcancé a ver, así que los leemos en los comentarios. Allá se ve. Creemos que es ese. A ver, ahora si nos confirman si es este segundo que estamos mostrando. Perdimos de vista, ya estamos en un paisaje totalmente verde que no veíamos desde que ingresamos a Marruecos. Y hemos estado muchas semanas en zonas sumamente desérticas. Ya hicimos bastante, 1800 kilómetros. Vamos a dejar un mapita acá de todo lo que llevamos recorrido por Marruecos. Yo que creí que no veíamos más las montañas. Miren allá la vista. O sea, todo eso cruzamos hoy. Qué loco.
Ya estamos llegando a Marrakech y miren lo que tenemos acá. Ese estadio que se ve ahí es donde se va a jugar el próximo mundial, no el de este año, sino el del 2030, que se va a hacer en España, Marruecos y Portugal. Y sí, bueno. Repite, solo hemos oído salida. Sí, primera salida. Quiero decir que podemos volver a Marruecos en el 2030 al mundial a ver Argentina, porque la verdad que es un gran pendiente, pero es algo que queremos cumplir, está en nuestra lista de deseos por llevar a cabo, que es ver un mundial de muchas disciplinas. Estamos cruzados porque un tiempo estuvimos en Estados Unidos y ahora que estamos acá el mundial es en Estados Unidos. Ahora que estamos en Marruecos, faltan 4 años para Marruecos. Con este atardecer de este lado, bueno, me tapa la pared, pero que se siguen viendo las montañas. Estamos llegando al camping al que nos vamos a sumar a pasar la noche de hoy con el resto del grupo. No estaban los planes, pero así es nuestra vida. Me parece muy loco que después de haber visto tantos videos de los chicos, amanecer estacionados al lado. No, cosas locas de la vida. Hoy vamos a recorrer Marrakech de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Miren, hemos dejado ahí el motorhome estacionado, bien en el centro, miren, con todo el resto del equipo, y los chicos han contratado un guía para todo el grupo, así que nos vamos a sumar con ellos y vamos a recorrer Marrakech. Estoy ansiosa porque dicen que el guía es muy... No recuerdo cuál fue la palabra que utilizaron. Muy ñoño, muy momento ñoño. Muy nerd, que sabía un montón de la historia, digamos, como de todo el mundo, entonces que todos los datos que iba contando los iba vinculando con otros países, cosa que me fascina, así que estoy muy ansiosa. Bueno, me presento, me llamo Ali, soy guía local en Marrakech. Doy la bienvenida a nuestra ciudad, la ciudad de Marrakech, la segunda ciudad imperial del Reino de Marruecos. Hoy es el día 26 de Ramadán. El día 26 es la noche del destino. El Corán ha dedicado un texto hablando de la noche del destino. Y se considera que la persona, el musulmán que hace una oración hoy, es como una persona que ha hecho oración durante 1000 meses. Y está escrito en el Corán. Laylatul Qadr, la noche del destino, khayrun min alfi shahr, mejor que rezar durante 1000 meses. Esta es una noche y mañana, para nosotros el día 27 por la mañana es el día de los santos, porque mañana se va muchísima gente a visitar la tumba de los padres, abuelos, en los cementerios marroquíes, porque nosotros no incineramos, no tenemos cremaciones, crematorio municipal no tenemos. Este lugar es donde inició Marrakech como capital en el siglo XI. Habéis visitado la ciudad de Fez. Y Fez es la primera ciudad imperial del Reino de Marruecos. Cuando decimos ciudades imperiales es el cambio de un mundo que los bereberes no tenían la noción de el concepto de una ciudad que se llama Medina. Medina es un centro urbano que tenía de todo y tiene de todo todavía. Quien convirtió Marruecos de pueblos muy pequeños a ciudades grandes con todo. Los almorávides, los almohades, los benemirines, los sadíes y la actual dinastía, los alawitas. Y estas 4 o 6 dinastías han elegido 4 capitales: Fez, Marrakech, Meknes y Rabat. En el siglo XI los almorávides llegaron a esta zona de la cordillera del Atlas, pasando por la zona de Merzuga, viniendo de Mauritania, y al cruzar el Atlas hicieron aquí un palacio. La pared que se ve ahí al fondo es la puerta del palacio del fundador de Marrakech. Y su hijo hizo esta mezquita, que se quedó en ruinas. La Kutubía, con una torre que mide 77 metros
y tiene el tamaño más o menos de 2 hectáreas y medio. Y la capacidad de la actual mezquita, 20.000 personas. Nosotros no contamos capacidad cuando estamos dispersos o sentados en la mezquita esperando la llegada del imán. Lo contamos cuando estamos uno al lado del otro, mirando hacia la ciudad santa de la Meca. La Kutubiyya tiene 2 partes, una parte cubierta, que es la más grande, y una parte donde están ahí las placas solares, es el patio de abluciones abierto con una fuente de agua y tiene mucho árbol de naranjo. Ir a la Meca cuando nos da la gana, tenemos que participar en un sorteo, porque si os acordáis, como yo, en un momento que había cada año avalanchas, muere gente, Arabia Saudí limitó el número, impuso como una cuota para cada país. Marruecos solo pueden peregrinar 25.000. Entonces hace el ministerio sorteo en muchas zonas de Marruecos, sortea 25.000 de 400.000 personas que no han hecho la peregrinación durante los últimos 10 años. Y antes de ir hay que hacer una transferencia bancaria al ministerio de más o menos 6.500 euros para ir a peregrinar a la Meca. Sí. ¿Euros o dirhams? Euros. Madre de Dios. Son 65.000 dirhams. Es un viaje que cuesta este dinero 20 días, vuelo, comida. El ministerio manda gente para acompañar a los peregrinos marroquíes. No van sueltos, van con una organización como guías, pero son funcionarios del Ministerio de Asuntos Islámicos. Y este ministerio también hace mucho para los orfanatos, para las madrasas coránicas, porque administra mucha propiedad, como la iglesia. Solo en la región de Marrakech, donde estamos ahora, tiene 7.000 propiedades. El barrio tiene el nombre de Al-Qsor porque es el barrio donde tenemos la mayoría de los riads, donde se alojan los turistas ahora. Y cuando vemos una puerta con puesto Riad Udar, significa que es un alojamiento turístico. Cuando no vemos en la puerta como esta Riad, es casa de familia marroquí, porque a veces viene gente a Marrakech a pasear y no ve gente, dice aquí solo hay turismo, no hay gente, pero hay que saber que Marrakech como ciudad tiene 1.015.000 habitantes y todavía 240.000 viven en la Medina, en el casco viejo amurallado de Marrakech, en 29.000 casas. Si hacemos todo el recorrido de la Medina de Marrakech, es decir, que nos metemos en todas las callejuelas, recovecos, hacemos en total 150 kilómetros dentro de la Medina de Marrakech, y tiene el total de 82 barrios. Cada barrio es como un pueblo pequeño, tiene un hammam para hacer los masajes, tenemos un horno para hacer el pan, tenemos mezquitas, tenemos centros de atención primaria y tenemos escuelas. Yo soy de las personas que hemos estudiado en la Medina hasta el bachillerato. Cuando uno termina el estudio aquí puede ir a la parte moderna para estudiar en la universidad. Y siempre la puerta no tenemos otra enfrente, nunca. ¿Por algún motivo? Por intimidad. Así, el vecino, aunque vive cerca del otro, antes, no ahora, no podía ver la mujer del otro. Así, por eso que estaba un poco inclinado. Para que no hable, Así, para eso cuando abre la puerta no podía ver el patio de la casa, porque el patio es un lugar de intimidad donde se juntaban las mujeres para hacer las faenas y todo. Qué bueno que es estar recorriendo la Medina con un guía y estar relajados, despreocupados, sin estar viendo para dónde vamos, que no nos perdamos. Las familias pobres no lo pueden pagar, es por eso que las asociaciones cada año hacen circuncisión gratis a las familias que quieren y lo hacen aquí mismo. ¿La circuncisión no está prohibida ahora? No. Un musulmán que no está circuncidado no se considera como musulmán. Es realmente fascinante esta Medina y quiero con el cambio venir desde la paz y la tranquilidad del desierto al caos de la Medina acá en Marrakech. El gueto judío empezó en Marruecos en el siglo XVI. Lo tenemos ahora todavía en Marrakech. Es por eso que hay puertas
que mantiene la estrella de 6 puntas, porque fue el barrio judío de Marrakech, se llama Mellah, en todo Marruecos. Cuando escucháis esta palabra, hay que saber que es un gueto judío. La judería en España aquí, Mellah. Mellah quiere decir tierra salada, o lugar donde se vendía la sal. Uno de los edificios que no se han perdido en Marruecos, porque hemos perdido las fuentes públicas, estamos perdiendo los hornos, porque todo el mundo ahora compra pan en las panaderías, pero el lugar que no hemos perdido todavía es el hammam, porque aunque tenemos ducha en casa, nos gusta ir de vez en cuando, cada 15 días, 20 días, a un hammam a hacer una buena exfoliación, usando el famoso jabón negro. Lo que hace el jabón negro es hinchar y ablandar la piel y abrir los poros, se lava con agua y después se frota con un guante. Las mujeres, sobre todo cuando salen del hammam, hacen un tratamiento del famoso aceite de argán. Miren, este es el lado B, el lado que no se ve de atrás de los hammam, estos famosos spa que usan mucha agua caliente. Miren lo que es la caldera y las condiciones de trabajo de esta persona quemando papeles y basura para mantener el agua caliente. Y como el agua la tiene que mantener caliente todo el tiempo, vive acá. O sea, es una persona que vive acá en estas condiciones. Miren. Porque hay una cosa que tengo que aclarar. En Europa, a lo mejor piensa que todo el mundo sabe la Sharia, conoce la Sharia, todos los musulmanes. Esto no es verdad. La Sharia es un estudio aparte que se hace en las mezquitas. ¿Qué es la Sharia? La Sharia tiene que ver con el matrimonio, la herencia y también el divorcio. En Marruecos se aplica la Sharia todavía en estas 3 cosas. Es muy difícil saber cómo se reparte la herencia en el Islam. Muy difícil. Por ejemplo, muere un señor, deja 2 chicos, una chica y también una mujer. En el Corán está puesto que cada uno hereda una parte. Y el problema es cuando muere un musulmán y todavía viven sus padres. Los padres heredan con los nietos. El problema también que cuando muere un musulmán, las chicas heredan todo, pero si está el varón con ellas, el chico, el hermano, hereda lo mismo que heredan las 2 hermanas juntas. Hay una ley que se llama el Código de Familia que lo detalla, igual que el matrimonio, la herencia, y para actualizar estas leyes tienen que hacerlo los hombres de religión, pero con el acuerdo del apoyo del rey de Marruecos. Es el que da su apoyo para cambiar la ley. La ley la cambia el gobierno, se aprueba en el Parlamento, pero cuando se trata de cosas religiosas lo tiene que hacer el rey. Este edificio no siempre fue un museo. A finales del siglo XIX era el Palacio de Nevi, uno de los ministros más importantes del sultán de Marruecos. Con el tiempo, el lugar cambió de función y hoy está abierto como el Museo de Marrakech, donde además de las exposiciones se puede admirar la arquitectura tradicional marroquí del palacio. Miren, toda esta parte que está transformada ahora en museo era un antiguo hammam. O sea, en todos estos lugares era donde se hacían los masajes y demás. Que esto era exclusivo para las esposas del ministro. Nos explicaba el guía que tenía 4 esposas. Y como les mostramos hace un ratito, había una habitación donde se hacía el fuego. Y miren acá atrás, era este lugar que de hecho por esta puerta entraba únicamente la persona que hacía eso para no entrar por la puerta principal. Y todavía el día de hoy, miren, las paredes están con carbón. Toda la estructura o todo el diseño de estos lugares está hecho para que las otras personas ajenas a la vivienda no puedan ver. Entonces, por ejemplo, la persona que ingresaba a prender el fuego no veía absolutamente nada de lo que era el palacio. Después había un sector exclusivo para los visitantes, entonces podían estar ahí el tiempo que hiciera falta, pero no podían ver lo que era el resto del palacio. En Marruecos actualmente hay solo 0,24% de polígamos, es decir, 80 en una población de 37 millones, que más o menos la mitad son hombres, solo hay 80.000 hombres que tienen 2 mujeres.
Es decir, que en un país musulmán es muy bajo el porcentaje. Y de aquí al 2034 no vamos a tener una mujer, no vamos a tener ninguna. Es decir, que la gente se casa cada vez menos y dicen las estadísticas que si seguimos aquí no vamos a tener jóvenes en el año 2034. Así que la mujer marroquí ha pasado de dar 7 hijos por pareja a 7 hijos a dar 2 hijos. Por eso que Marruecos está cambiando mucho las leyes, dando más libertad a la mujer. Que saber que ahora hay una polémica en Marruecos con el cambio de una ley que quiere igualar la mujer y el hombre en la herencia, quiere también considerar que la mujer que sacrifica su trabajo, deja su trabajo y se queda un tiempo con los niños, que en caso de divorcio el marido, como antes, podía decir a la mujer el día del divorcio que no estabas haciendo nada. No lo puede decir ahora porque se considera que aunque estaba en casa estaba participando en la riqueza de la familia y tiene que compartir todo lo que ha ganado. Hay una cosa importante que antes la mujer viuda pobre, si muere y no tiene hijos, heredan con ella los cuñados. Y si viven los suegros, heredan. Y la podían echar de casa porque hereda muy poco. La ley nueva quiere cambiar esto, o por lo menos mantener la casa donde estaba viviendo con su marido hasta el último día de su vida. No la puede vender, pero la puede mantener. Es decir, que está cambiando mucho la sociedad marroquí, lo habéis visto viajando por el país. Tengo una consulta. Sí. Ahora que decías que en realidad es muy poca la población que es polígama, Sí, muy pero poca. digamos, si hoy un hombre, un marroquí, se quisiera casar con 4 Se puede, esposas, se puede, pero tiene que demostrar capacidad económica y el juez tiene que informar a la primera mujer para autorizar el matrimonio. Pero digamos, sigue siendo Sí, posible. si no autoriza a la primera mujer no puede. Dice que la poligamia ahora en Marruecos es una cosa que no es algo muy común. Pero antes también las otras esposas tenían que autorizar que se casara. Sí, sí. No, antes no. No, o sea, No, era... Antes podía casarse sin informar a la primera mujer, ahora no. Con las 9. A partir del 2004 ha cambiado la ley, el código de familia, le han hecho una reforma y ahora para casarse con segunda mujer primero hay que demostrar que puedes mantener a 2 mujeres y el juez como última etapa informa a la primera mujer para autorizar oficialmente el segundo matrimonio. En muchas ciudades de Marruecos todavía existen herboristerías tradicionales. Son pequeños comercios donde se venden plantas, especias y aceites naturales que forman parte de la medicina y la cultura popular del país desde hace siglos. Aquí nos explicaron para qué se utilizan muchos de estos productos, entre ellos uno de los más famosos de Marruecos, el aceite de argán. El argán es como un almendro, el fruto, ese es el argán. Hay que romper este fruto, adentro tiene la semilla. Tiene 2 tipos de argán. Este es trabajo a frío, en el molino hacemos trabajo frío con la semilla para hacer argán cosmético, para el cuerpo y para el pelo. Y cuando hacemos una tostatura a la semilla, esa semilla hacemos tostada, hacemos argán alimentar. Este es el argán alimentar, se pone en ensalada en restauración, en frío, y también a tomar una cucharada antes del café en la mañana. Nosotros somos originarios de Berber, de la montaña del Atlas. Nuestro papá, la madre, utilizan este aceite en la mañana para gente que tenía problemas de colesterol, para disminuir, porque tiene vitamina A, vitamina E. Este es argán alimentar. La verdad que el día de hoy estuvo espectacular. Seguimos recorriendo todo el Zoco, acá la Medina, estuvo espectacular. Nos metimos por un montón de callecitas. Terminamos comiendo comida típica en un lugar. Probé un plato, que no me voy a acordar el nombre, lo voy a dejar acá. Tenía como masa abajo y arriba legumbres, una pata muslo. Estaba muy bueno, la verdad, espectacular. Ahora nos vamos a volver para el motorhome y aprovechar el resto de la tarde para trabajar. Mañana tenemos algunas cositas para preparar para todo lo que se viene. Esa mujer preocupada porque estamos transitando acá a la plaza. Que de paso miren qué hermoso que está hoy con el día soleado que hay. Pero bueno, como pueden ver hay un montón de lugares donde están con los animales que Caro no puede ni ver, así que anda ahí huyendo.
Una vez que terminamos el recorrido, nos fuimos un ratito al motorhome a trabajar. Fue un rato libre para todos. Y ahora nos sumamos a otro plan que tenían organizado los chicos, que es ir a disfrutar del atardecer. Estamos en la plaza principal, mucha gente. ¿Te gusta la plaza principal? No, Contame, a ver. no. Es muy caótica. Es para mí, o sea, de todos los lugares que hemos estado en Marruecos, la plaza más caótica. Yo creo que por eso también a muchas personas, si llegan por primera vez a Marruecos, acá el contraste es como mucho más grande. Nosotros fuimos como entrando de a poquito, pero acá pasan motos, caballos, tipo tuk-tuk. Pará, no, hay que ir para allá, por favor, por favor. Hay estos animalitos danzantes. Bueno, lastimosamente había monos también, un montón de cosas, pero es como muy intensa. Che, ¿será ahí arriba? Ahora me fijo, pero hay un montón de bares por acá. Pero bueno, vengo súper alerta por acá porque hay muchos de esos puestos con ese animal. Si algo nos faltaba para terminar de enamorarnos de Marruecos, era venir a recorrerlo de noche. La vida y el ambiente lindo que tiene la ciudad es espectacular. Como nos explicaba el guía hoy más temprano, hoy es una noche súper importante en el Ramadán y de hecho miren todas las personas que hay en estos momentos frente a la mezquita. Hay muchas adentro porque logramos recién pasar y se puede ver hacia adentro y otras que están afuera. Están todas las puertas abiertas, no quisimos filmar porque es como un momento muy especial para no estar ahí intrometiéndonos con la cámara. Qué bueno poder vivenciar todo esto. Amaneciendo desde la ciudad de Marrakech y hemos venido a resolver el tema del parabrisas como les habíamos contado en el episodio anterior. Hemos estado haciendo algunas averiguaciones, encontramos un lugar, así que vamos a ver qué tal nos va, si tienen el modelo que necesitamos, ahí les contamos. Creo que hoy estamos de suerte. La realidad es que cuando llegamos nos dijeron que solo trabajaban por seguro, pero les mostramos la conversación que habíamos tenido ayer por WhatsApp y que nos habían mandado a este lugar. Así que nos dijo, danos un ratito que ahí les averiguo el precio y nos pasó 1.600 dirham. Nosotros ya previamente habíamos hecho investigaciones en internet, por lo menos en Europa, para saber cuánto costaba de referencia. Nos sorprendió el precio porque en Europa vi como mínimo 200 y algún euro. Así que acá nos pasó 160 ya colocado, instalado. Lo tienen acá y encima lo hacen ahora. Y nos digo que en una hora ya estaba listo y podíamos seguir viaje. Así que estamos acá a la espera y esperemos que todo salga bien. Yo solo quiero que no se rompa por si no llega a ser igual al vidrio que tienen que poner. ¿Te limpio el vidrio? No sé, no vi bien la hora, pero ¿una horita? ¿Una horita y media? Son las 11, a ver, ya te digo, pará. Una hora, exacto. Mirá. Una hora exacto la estacionamos acá.
Bueno, una horita, parabrisa cambiado, un espectáculo. La verdad que muy amables todos los chicos y todos buscando en Instagram y YouTube Caro y Santi por el mundo. Estamos listos para seguir viajando.